y carismas del Espíritu Santo. ¿Cómo se llama el tema? Hay un texto bíblico que está en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 12, versículo 1 en adelante. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 1 en adelante, dice lo siguiente: en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que estén en la ignorancia. Saben que cuando eran gentiles se dejaban arrastrar ciegamente hacia los ídolos mudos. Por eso les hago saber que nadie movido por el Espíritu de Dios puede decir: maldito sea Jesús. Y nadie puede decir: Jesús es Señor, sino movido por el Espíritu Santo. Hay diversidad de carismas, pero mismo Espíritu; diversidad de ministerios, pero mismo Señor; diversidad de actuaciones, pero mismo Dios, que obra todo en todos. A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común. Porque a uno se le da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe en el mismo Espíritu, a otro poder de carisma de curaciones en el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversidad de lenguas, a otro don de interpretarlas, pero todas esas cosas las obra un único y mismo Espíritu, distribuyéndolas a cada uno en particular según su santa voluntad. Palabra de Dios. Denle un fuerte aplauso a la palabra de Dios. Vamos a tratar hoy de aprender algo acerca de los dones, de los carismas, de los dones espirituales. Digan conmigo: don. Don. Repítalo: don. Don. ¿Cómo es esa palabra? Don. Ahora digan conmigo: talento. Talento. La pregunta es: ¿dónde recibimos los dones? Y la respuesta es: en el bautismo. ¿Cuándo recibimos los dones? En el bautismo. ¿Y cuándo recibimos los talentos? La respuesta es: el día del nacimiento. ¿Cuándo recibimos los talentos? El día del nacimiento. El mundo tiende a confundir estas dos palabras. Yo en estos días estaba viendo por ahí la televisión, estaba canaleando, pasando de canal en canal, y salió un hombre así bigotudo con un sombrero grande. Vicente Fernández se llamaba este hombre, y canta así como yo, ¿cierto? Y entonces estaba cantando Vicente Fernández. Me acordé del chiste de que le dice el compadre: hola, compadre. Dígame, compadre, viéndolo bien, usted es igualito a mi suegra, compadre. Le dice: compadre, no me diga eso. Sí, compadre, si no fuera por el bigote parecerían gemelos, compadre. Compadre, pero yo no tengo bigote. No, usted no, pero mi suegra sí, compadre. Salió ese hombre con ese bigote así, con ese sombrero, cantando fuertemente. Y la mujer que lo estaba presentando dice en el comentario: Vicente Fernández es un hombre carismático. Yo dije: mentira. ¿Por qué mentira? Porque esta palabra carisma, que viene del griego haristestai, que traduce mostrarse agradable con algo o con alguien, se puede usar única y exclusivamente a nivel teológico, a nivel bíblico. Cuando una persona del mundo es rica en cualidades, no se le puede decir que es carismático, sino que es talentoso, lleno de talento, de cualidades. Pero no puede decir que es carismático. Una persona carismática es aquella persona que se deje mover por el Espíritu Santo de Dios. Vicente Fernández, lógicamente, que canta así como yo, un hombre talentoso. Seguí canaleando y apareció una colombiana llamada Shakira. Yo no muevo las caderas como Shakira, no.
De ninguna manera. Y hay gente que dice que Shakira también es carismática. No, 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 no. Digan conmigo, la palabra carisma se puede utilizar única y exclusivamente en el lenguaje teológico, es decir, bíblico o espiritual. Cuando usted dice que una persona es carismática, está diciendo que esa persona es movida por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, si es una persona del mundo que no es movida por el Espíritu Santo de Dios, pero que tiene grandes cualidades, se le dice esto: una persona talentosa, una persona que tiene muchos talentos. Volvamos a recapitular un momento. ¿Cuándo recibimos los dones? ¿Cuándo? En Él. ¿Y cuándo recibimos los talentos? En Él. Los talentos se heredan. Un ejemplo, los músicos. Una persona que sea músico, yo no sé si el señor que canta es el papá de los jóvenes. Yo creo que sí, pero ustedes ven que el señor canta y vean, los jóvenes llevan esta vena musical y cantan hermoso. Uno de los grupos más lindos que yo conocí en mi ministerio, lo estoy viendo aquí, son 3 personas. ¿O no? Sí. Carismáticos, talentosos, se heredaron, los talentos se heredan para la gloria del Señor. Está diciendo el muchacho, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Tiene puro oído de músico. Entonces, los talentos se heredan. Y muchas veces, escúcheme muy bien, las maneras de ser de las personas también son heredadas por los padres. En mi tierra, en los llanos orientales, yo soy campesino. Yo les contaba ayer lo del guajibo, ¿no? Guajibo, vamos bien, sí, vamos bien. Todos lo repetimos y siempre decimos que sí a todo. Yo vengo de esa región, allá comemos mucha carne. Comemos mucha carne. Yo una vez estaba entrando a un restaurante de carne, se llama La Carne a la Llanera, o algún día que tengan la oportunidad de buscarla, una carne exquisita. Y yo entré y vi a un niño masticando con la boca abierta, así. Yo ve interesante este niño, volteo a ver al papá y el papá, igualito. Esto se aprende. Caminar, uno camina como el papá, uno mueve las manos muchas veces como lo hacen en la casa, porque eso se hereda, esto se aprende. Los talentos se heredan de generación en generación. Los carismas no, los carismas se reciben en el día del bautismo. Entonces aquí vienen otras 2 diferencias. Una diferencia el pensamiento protestante y otra diferencia el pensamiento católico. ¿Qué piensa un protestante? Que nosotros no tenemos ningún don. No tenemos ningún don y en algún momento de intimidad con Dios, de cercanía de Dios, de gracia de Dios, de búsqueda de Dios, Dios en ese momento ¡pum!, pone un don. Y entonces Dios me dio el don de sanación. Dios me dio el don de liberación. Porque no lo tenía, dicen. Entonces Dios me lo dio. Pensamiento protestante. Yo lo pensé en alguna época de mi vida. ¿Qué pensamos los católicos? Los católicos pensamos que nosotros tenemos el que da los dones, que es el Espíritu Santo, por lo tanto tenemos todos los dones. Y no es que Dios los da, sino que Dios los va desarrollando dependiendo del estado de vida que nosotros tengamos. Porque muchas veces cuando hablamos de dones nos quedamos solamente en los dones carismáticos. Pero sin embargo hay muchos dones. La pregunta es, Padre, ¿cuántos dones son? Y yo les diría 50, hermanos. ¿Cómo así, Padre, que 50 sí? No tienen cuenta. 50, es decir, no se pueden contar. Porque es la multiforme gracia de Dios. Porque el que da los dones es el Espíritu Santo. Y nosotros somos templos vivos del Espíritu Santo de Dios. Escúcheme muy bien. Dice 1 Corintios 3:17 que somos templos vivos del Espíritu Santo de Dios. Bueno, hay personas tan pequeñitas que parecen capillas y otros tan bendecidos que parecen catedrales, pero y algunas basílicas. Le pasó lo de una señora en el convento que teníamos nosotros.
Una señora tan gorda, tan gorda, tan gorda que la policía no la quería. ¿Saben por qué no la quería la policía? Porque no podían gritarle, te tenemos rodeada. Esa mujer, cuando pisaba a alguien no le decía perdón, sino descansa en paz. Decía la policía que era más fácil brincarle que darle la vuelta, ¿verdad? Esta mujer era una basílica del Espíritu Santo. Pero hay otros que parecen capillas, pequeños, otros somos templos vivos del Santo Espíritu. Somos templos de Dios. Dios está dentro de nosotros. Y el problema de nosotros, ¿cuál es? Que buscamos a Dios fuera. Y siempre buscamos a Dios donde Dios no está. No es que hay un cuento muy bonito que a mí me encanta, este cuento cuando lo escuché me cautivó. Que cierto día la Santísima Trinidad se cansó. Se cansó de que los mexicanos pidieran tanto, porque ahora le dijo el Señor. ¿Cómo piden los mexicanos? ¿Hay algún mexicano aquí? Levanten la mano, por favor. No, bajen la mano, cambiemos de país. La Marina salvadoreña, hablemos de los salvadoreños. Uy, no hay mucho, bajen la mano. No, colombianos no, con el paraíso no se meta, hermano. Dios se cansó de que la humanidad le pidiera tanto. Y Dios se quiso dar unas vacaciones. Si ustedes pudieran decirme hoy de vacaciones para dónde se irían, yo los invito a Nicaragua. Nicaragua es un país hermoso. En este momento, lastimosamente, hay un problema entre el pueblo y el gobierno y están matando muchos extranjeros, pero vámonos. Vamos para Nicaragua, hermanos. Allá tenemos un comedor infantil. A veces llegan 450 niños, de 350 a 450. Tenemos un ancianato, guardería, dispensario odontológico, parroquia. Hemos construido un barrio. Vamos, hermanos, yo los invito a que conozcan esta obra tan bonita que tenemos. El día que usted piense en unas vacaciones, por favor, piense en Nicaragua. Un país hermoso, un país... Yo estoy cautivado, aunque vivo allá, pero no permanezco allá porque soy predicador. Sin embargo, cuando pensamos en algunas vacaciones, a veces pensamos que en Cancún o en Hawái y una cosa y la otra. Dios también quiso darse unas vacaciones. Dios dijo, me voy a descansar. Y entonces la Santísima Trinidad se reunió, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para ver a dónde se iban a ir de vacaciones. Y entonces el Padre dijo, yo propongo que nos vayamos para el fondo del mar. Y el Hijo dijo, no, Padre, no podemos porque usted conoce a los rusos, ellos tienen submarinos, allá nos van a llegar. Dijo el Hijo, yo mejor propongo que nos escondamos en el centro del desierto. Y entonces el Espíritu Santo dijo, no podemos porque usted ya conoce las caravanas, los camellos, hasta allá nos van a llegar. El Espíritu Santo dijo, yo propongo que nos escondamos en el centro del universo. Y entonces dijo el Padre, no podemos porque ya conoce los norteamericanos, Apolo 11, la NASA, allá nos van a llegar. Y entonces la Santísima Trinidad estaba en un caos terrible, no sabía dónde irse de vacaciones. Y dice la historia que iba pasando un angelito bonito, lindo, hermoso, vestido de azul, llamado Bernardo. Iba pasando el angelito y escuchó que la Santísima Trinidad, ay, para que le rece si quiere, escuchó que la Santísima Trinidad no sabía dónde esconderse, le dio un consejo, dice el cuento, a la Santísima Trinidad. Le aconsejó que se escondiera dentro del corazón del hombre, porque el hombre busca a Dios en todas partes, menos en su propio corazón. Hágale, hermano, que no hay tercero malo. El hombre busca a Dios en todas partes, menos en su propio corazón. Y dice la historia que desde aquel día Dios se escondió en el corazón del hombre y espera que el hombre entre en él mismo para que tenga un encuentro personal con el Dios que lo habita, porque ha hecho del hombre templo vivo del Espíritu Santo. Amén. Fuertes aplausos a Jesús. Y vea qué interesante. Si usted lee la Biblia Jerusalén
Las hermanitas atrás que venden Biblias latinoamericanas estaban asustadas. Padre, es que un señor dijo que a la latinoamericana le faltaba un versículo bíblico, por acá está, y nos han regresado algunas Biblias. Claro, la Biblia latinoamericana es una traducción para América Latina, y hay varios códices dentro de la Biblia. Está el códice sinaítico, el códice vaticano, entre otros códices orientales y occidentales. Y la Biblia latinoamericana es una traducción para Occidente, para América Latina, y no utiliza algunos códices que son orientales, y faltan algunos versículos bíblicos que no se aplican para Occidente. Eso lo sabe alguna persona que estudie Biblia. No significa de que sea una Biblia mala y entonces que le está borrando la Biblia. No, significa de que es adaptada para Occidente. Para Occidente. Muy bonita, muy romántica. Yo leo la Jerusalén, que es la Biblia que utilizamos los que estudiamos Biblia, una Biblia muy técnica. La Cantera Iglesias, que es una traducción muy bonita, una traducción muy hermosa. Y yo los invito a que ustedes consigan una traducción de Biblia, una Biblia la que sea, y ustedes aprendan a tener ese encuentro con la Sagrada Escritura. Hay que leer la palabra de Dios. Amén. Fuertes aplausos a Jesús. Entonces, si usted lee la Biblia, desde la Biblia Jerusalén, Lucas capítulo 15, versículo 17, yo no me acuerdo muy bien, creo que la latinoamericana dice, reflexionó. La Dios habla hoy, dice, se puso a pensar. Pero la Biblia Jerusalén, referente al hijo pródigo, cuando iba a volver a la casa del Padre, dice, y entrando en sí mismo. Vea qué bonito esto, digan conmigo, entrando en sí mismo. Nosotros debemos aprender a entrar en nosotros mismos. Por ahí dijo un poeta que los ciegos eran los que mejor veían porque habían desarrollado el arte de verse hacia adentro. Nosotros siempre buscamos fuera. San Agustín, referente a esto, decía una frase en latín: Noggi foras ire in interior homini habitat veritas. ¿Qué significa esto? Yo no sé, pero suena muy bonito, muy romántico. Dice, no busques fuera, que en el interior del hombre habita la verdad, y la verdad es Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Tenemos que aprender a entrar en nosotros mismos para descubrirnos verdaderamente hijos de Dios, para descubrirnos cohabitados, habitados por el Santo Espíritu de Dios. Y el que da los dones es el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo está dentro de nosotros, es decir, nosotros somos portadores de la gracia de Dios, de los dones de Dios. No significa de que no los tengamos, como piensan los hermanos protestantes. Es que no le hemos permitido al Señor que estos dones, que estos carismas se desarrollen, salgan, fluyan, porque somos templo de Dios. Lo dijo el Señor en San Juan 7:32, si no me equivoco: el que crea en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Dentro de nuestro interior hay ríos de agua viva, solamente que parecemos una represa. Yo en estos días, en diciembre, fui a un lugar de México llamado Aguascalientes y estuve en una isla llamada la Isla del Cristo Roto. Y decían que eso era una represa, habían inundado un pueblo para construir una represa. Y yo fui hasta el muro que contenía el agua, era un muro en concreto, bastante ancho, bastante fuerte. Y entonces la persona explicaba que si se le daba vuelta a una manija a través de unas máquinas, se levantaba la puerta y el agua podía salir a chorros hasta llegar a inundar quién sabe qué parte de México. Y así somos nosotros. Nosotros estamos llenos de Dios, llenos del Santo Espíritu. Somos una represa, hermanos, que contenemos la presencia de Dios. Cargamos algo incalculable en valor, que es el mismo Dios, la misma presencia de Dios. Solamente de que falta que Dios ponga su dedo para que abra una fisura en nuestro corazón, como está fisurado el corazón de Jesús, del cual emana sangre, emana agua, hermanos. Nosotros también tenemos que permitir a Dios que nos toque, que ponga su dedo y nos toque, para que de nuestro interior brote esa presencia, brote
esta gracia, salgan, se dejen ver, se descubran estos dones que nosotros tenemos, esa presencia de Dios. Todos los que estamos aquí tenemos los dones. El don que sea, usted lo tiene, solamente que se desarrolla en usted dependiendo de su estado de vida, soltero, casado o consagrado, o dependiendo de la intimidad que usted tenga con Dios, de la intimidad, de la cercanía que usted tenga con el Señor. Entonces, esto lo sabía San Pablo. Y San Pablo evangelizar una comunidad que es la comunidad de los Corintios. San Pablo empieza a ver que Dios se muestra agradable con esta comunidad y que Dios empieza a darle dones, regalos, y San Pablo busca una palabra, porque en el Nuevo Testamento suceden cosas tan maravillosas de que no se conocían en el Antiguo Testamento, y entonces se buscan palabras. Un ejemplo: los católicos decimos que la Virgen María es inmaculada, que nació sin la mancha del pecado original. Y los protestantes dicen: díganos dónde está el versículo bíblico de que la Virgen María es inmaculada. Lucas capítulo 1, versículo 27 en adelante. Entrando el ángel le dijo a la Virgen: Jaires María, que caritomene. Que caritomene es la única palabra en la Biblia que no tiene traducción exacta. Que caritomene solamente aparece en ese versículo bíblico, no aparece en ningún otro. Porque Lucas, para tratar de explicar esto de que la Virgen María es inmaculada, le tocó proponer una palabra que la propone Lucas, que se la revela Dios a Lucas, pero que no aparece en ninguna otra parte. San Pablo también. San Pablo, al ver que el Espíritu Santo se mostraba agradable con este pueblo de los Corintios, que era un pueblo muy pecador, tal vez por eso San Pablo dice en Romanos 5:20, donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia de Dios. Un pueblo pecador era un puerto, personas que se entregaban al pecado. Sin embargo, cuando vino el Espíritu Santo, Dios empieza a mostrarse agradable, porque en ellos empiezan a manifestarse regalos de parte del Espíritu, dones espirituales o carismas, y entonces San Pablo se inventa esta palabra. ¿Cuál palabra? Que caristestai. Que caristestai es mostrarse agradable con alguien o con algo a través de sus regalos, a través de sus dones. Charis es la raíz griega para la palabra don. Esta palabra griega pasó al latín. Ustedes saben que el Nuevo Testamento está escrito en griego, pero que en el siglo IV por San Jerónimo fue traducido del griego al latín. Y San Jerónimo traduce esta palabra charis como donumma. Donumma en latín es traducido después de la Reforma Protestante, después del año 1519, cuando Martín Lutero crea un cisma, es decir, se separa de la Iglesia Católica, traduce la Biblia del latín al alemán, y de ahí empiezan a traducirse muchas veces la Biblia en diferentes idiomas, entre ellos el castellano, y esa palabra charis, que fue traducida como donumma, es traducida como don, como regalo, como dádiva de parte de Dios para los hombres. Sin embargo, hay muchas personas que están en la ignorancia en el tema carismático. Y San Pablo sabía que eso tenía que quedar claro. Por eso San Pablo dice en 1 Corintios 12:1, en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que estén en la ignorancia. Es decir, hay personas que son ignorantes en cuanto a los dones espirituales. ¿Y saben qué es lo peor? Que uno cree que los que son ignorantes en cuanto a los dones espirituales muchas veces son solamente los laicos, las personas que no han estudiado, que no tienen conocimiento, pero a veces hasta los propios curas, nosotros somos ignorantes en el tema de los dones espirituales, de los carismas, y por esta razón es que en la Biblia se nos da este consejo: no queremos que estén en la ignorancia. Había gente en la antigüedad tan ignorante que se habían enamorado tanto del Espíritu Santo, de la presencia del Santo Espíritu, que creyeron que ya no era necesario Jesús. Ojo con esto. En la antigüedad
En la iglesia primitiva, en la época antigua, hubo gente que creía que no era necesario Jesús. Hubo gente que creía que no era necesario el Padre. Para que este Dios del Antiguo Testamento se quedaban solamente con Jesús. Y hubo gente que decía, ¿para qué Jesús? Se quedaban solamente con el Santo Espíritu de Dios. Y esto es terrible, porque estas personas que creían que ya no era necesario Jesús, decían esta palabra, anatema Jesús. Es decir, maldito sea Jesús, decían estas personas. Algunos se sorprenderán, ay Padre, ustedes saben que hoy en día hay gente que tiene ese pensamiento. Los testigos de Jehová, un ejemplo. Los testigos de Jehová no creen en Jesús como Dios. Alguna rama hoy en día lo profesa como Dios, pero un testigo de Jehová no cree en Jesús como Dios. Solamente se quedan con el Padre. Hay una parte de los pentecostales que no creen ni en el Padre ni en el Espíritu, los Jesús solos, los solo Jesús. Cometen este error, hermanos. ¿Por qué? Porque se enamoran de alguna de las personas de la Santísima Trinidad y ya se quedan ahí y desechan a las demás personas. Se quedan con el Padre como los judíos y desechan al Hijo, al Espíritu. Se quedan con el Hijo como los Jesús solos, desechan al Padre y al Espíritu. O se quedan con solamente el Espíritu Santo como los neumacocos del Antiguo Testamento, de la iglesia antigua, y desechan al Hijo y al Padre. Y vea lo que dice San Pablo. En cuanto a los dones, no quiero que queden en la ignorancia. No debemos ser ignorantes en cuanto a los dones espirituales. Y entonces San Pablo explica. Saben que cuando eran gentiles, paganos, cuando estaban lejos de Dios, se dejaban arrastrar por los ídolos mudos. Por eso les hago saber que nadie, movido por el Espíritu de Dios, puede decir, maldito sea Jesús. Y nadie puede decir, Jesús es Señor, sino movido por el Espíritu Santo. Vean qué interesante esto. Digan conmigo, Jesús es Señor. Jesús es Señor. Ahora repítalo diferente, diga, Jesús es mi Señor. Jesús es mi Señor. Dígalo nuevamente, Jesús es mi Señor. Una pregunta, ¿hubo aquí alguien que no haya podido pronunciar esta frase, Jesús es mi Señor? Levante la mano, por favor. Si usted la pudo pronunciar, usted está movido por el Espíritu Santo. Amén. Fuertes aplausos a Jesús. Ahora mírenme aquí. Para la gloria del Señor, yo no sé si el obispo que llega a mi diócesis me va a continuar con el permiso de hacer exorcismos. Pero el obispo mío, Monseñor César Bosco Viva, él me dio el permiso para ser exorcista. Estamos cambiando de obispo, cada obispo llega con sus propias reglas, con sus propias leyes. Monseñor me dio a mí el permiso para hacer exorcismo, según dice el derecho canónico en el numeral 1172 de la Iglesia Católica. En un exorcismo yo hago este ejercicio. El demonio, cuando habla a través de la persona, el demonio no puede reconocer a Jesús como Señor. Y esto es una teoría, no mía, es una teoría del padre Gabriel Amor, que dice lo siguiente. Escúchenme muy bien, ¿me escuchan sí o no? Sí. Mírenme aquí. En la Biblia, el diablo reconoce a Jesús de maneras diferentes. El diablo dice, es el Hijo de Dios. El diablo dice, eres el Santo de Dios. El diablo dice, eres el que venía de venir. El diablo le da unos títulos a Jesús que los reconoce. Pero nunca en la Biblia se lee que el diablo diga, tú eres mi Señor. Nunca. ¿Por qué el diablo dice, tú eres el Santo de Dios, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, tú eres el que había de venir? ¿Por qué lo dice? Porque no lo puede cambiar, porque así es. Es una ley. Jesús es el Hijo de Dios y el demonio, por más que lo odie, no puede cambiar de que Jesús sea el Hijo de Dios y el Santo de Dios. Amén. Fuertes aplausos a Jesús.
Pero el diablo sí puede cambiar de que Jesús sea su Señor. Usted también. Usted tiene que escoger quién es su Señor. Tiene que decidirse quién va a ser su Señor. Josué 24:15, el concilio de Siquem. Con Josué reúne el pueblo y le dice: yo no sé a quiénes le van a servir ustedes. Si a los dioses de los amorreos, a los cuales sirvieron sus padres, o a Yahvé, el Dios de Israel. Y Josué toma una postura: yo y mi familia serviremos a Yahvé, serviremos al Señor. Yo no sé ustedes a quién le van a servir, no sé ustedes a quién van a escoger como su Señor. Hay gente que anda escogiendo como su Señor a la muerte. Y padre, yo lo doy culto, dice algunos mexicanos, a lo que llaman, mal llamado, la Santa Muerte. Usted está haciendo de la muerte su Señor, porque está adorando la muerte. Y usted sabe lo que está haciendo y para dónde va. Porque libre y voluntariamente está escogiendo cuál va a ser su Señor. Hay gente que dice: padre, mi Señor es el alcohol, mi Señor es la droga, mi Señor es la pornografía, mi Señor es el sexo desenfrenado, mi Señor es esto o es aquello. Usted debería decir: Jesús es mi Señor y en mi vida no hay campo para otro Señor, sino solamente para Jesús de Nazaret. ¡Aleluya! Campo solamente para Jesús. Un demonio no puede decir eso. Un endemoniado no puede decir: Jesús es mi Señor. Y si usted lo logra decir con mucha libertad, usted, hermano, debe sentirse feliz, debe sentirse dichoso y debe saltar de alegría, porque usted está siendo movido por el Santo Espíritu de Dios. Aleluya. Fuertes aplausos, Jesús. Ahora entrando a la parte de los dones. ¿Cuántos dones hay? 50. Es decir, no tienen cuenta. Sin embargo, San Pablo, sabiendo esto, que había gente que desechaba al Padre, desechaba al Hijo, desechaba al Espíritu, San Pablo nos va a mostrar que este misterio es un misterio trinitario, basados en algunas falsas concepciones de los corintios al respecto. Da orientaciones prácticas y afirma que todos son necesarios para la edificación de la comunidad, pero que están centrados en el ministerio de la Santísima Trinidad, dice un comentario de la Biblia Jerusalén. Dice la Biblia: hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu. Cuando San Pablo habla de carismas, habla de un mismo Espíritu. ¿Y cuál es ese único Espíritu? ¿Cuál es? Ya lo había dicho arriba San Pablo: por eso les hago saber que nadie movido por el Espíritu de Dios. ¿Cuál es el Espíritu al cual se refiere San Pablo? El Espíritu de... Cuando San Pablo habla de los carismas, de los dones, de los regalos, se refiere al Espíritu de Dios. ¿De quién? De Dios. Porque hay gente que cree que los regalos se pueden recibir por otro espíritu. Y hay gente que está buscando por ahí lo que no se le ha perdido al invocar otro espíritu. Si ustedes han escuchado, han leído acerca de la nueva era manda a la gente a que busque en la naturaleza, a que busque en la creación y a que invoque diferentes espíritus que vengan a ellos. En un país de Centroamérica, la vicepresidenta de este país sale por televisión invocando espíritus del norte, del sur, del oriente, del occidente, y empieza a llamar espíritus. Y San Pablo dice que frente a los dones y carismas hay un único espíritu. Diversidad de carismas, 50, no tienen cuenta, pero un mismo espíritu el que los da. Y ese espíritu es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. ¿Estamos bien o no? Sí. Segundo, dice San Pablo, diversidad de ministerios, pero un mismo Señor. ¿Diversidad de qué? Ministerios, pero un mismo Señor. Cuando San Pablo habla de Señor, ¿a quién se refiere? A Jesús.
a la segunda persona de la Santísima Trinidad. Llevamos dos personas, el Espíritu Santo y el Señor. ¿Quién es el Señor? Jesús. Si ustedes leen la Biblia, en la visita de Santa María a su prima Isabel, le dice la Virgen María a Isabel a la Virgen María, qué alegría que la madre de mi Señor venga a visitarme. Si ustedes leen la Biblia en el cántico a los Filipenses, en el capítulo 2, versículo del 6 en adelante, ustedes van a escuchar que San Pablo dice, y Cristo Jesús es el Señor. Si ustedes leen la Biblia en San Juan capítulo 20, versículo 27 en adelante, ustedes van a encontrar que un discípulo, un apóstol del Señor llamado Tomás, Santo Tomás, el incrédulo, el mellizo, le dice, mi Señor y mi Dios, Señor mío y Dios mío. ¿Quién es el Señor? Jesús de Nazaret. Cuando la Biblia habla de espíritu, carismas, Espíritu Santo. Cuando habla de ministerios, habla del Señor, que es Jesús. Y continúa la Biblia diciendo, diversidad de actuaciones, de obras, del griego ergón, poderes, obras portentosas, pero un mismo Dios que obra todo en todos. ¿Un mismo qué? Dios. Cuando la Biblia habla de Dios, ¿a quién se refiere? Al Padre. Cuando habla de Señor, ¿a quién se refiere? Al Hijo. Y cuando habla de Espíritu, ¿a quién se refiere? Al Espíritu Santo. Es decir, aquí está la Santísima Trinidad. Para aquellos que no creen en la Santísima Trinidad y dicen, ¿en dónde está en la Biblia la Santísima Trinidad? Aquí está. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y entonces aquí hay algo que se llama las procesiones trinitarias en teología. Las maneras de nosotros entender a cada una de las personas dentro de la Santísima Trinidad. Y entonces decimos, Padre Creador, Hijo Redentor y Espíritu Santificador. ¿Y cómo nos santifica el Espíritu? Con su presencia, con su gracia y nos enriquece con sus dones, con sus regalos, con sus carismas. Amén. Fuertes aplausos, Jesús. Ahora viene el versículo 7, antes de entrar a las categorías de los dones. El 7 dice, a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común. ¿Para qué son los dones? Digan conmigo, para provecho común. ¿Para qué son los dones? Es decir, para el servicio de los demás. Un ejemplo, ustedes vieron que yo me senté casi por 4 días allá confesándolo. Y las veces que yo me paraba era porque se me dormían las piernas, porque estoy operado la columna, y me tocaba venir a estirarme en el Santísimo, o caminar un poco, porque no aguantaba el dolor. No me gusta que se note, pues se los cuento como testimonio. Hace un mes y algo me operaron de la columna, y de tanto estar sentado se me duermen las piernas. Me levanto, camino un ratico, y vuelvo y me siento. ¿Y por qué, Padre, usted se sienta? Porque yo tengo un don que Dios me dio, que es el de perdonar los pecados, porque yo soy sacerdote. Y el único, excepto del Padre, el único que puede hacer eso soy yo. ¿Y cómo no voy a poner yo ese don al servicio de ustedes? ¿Cómo no lo voy a hacer? Porque los dones son para provecho común. Un ejemplo, hay gente que dice, Padre, me gustaría a mí tener el don de liberación. No sabe lo que pide. Ese don es un don bastante fuerte, bonito, ver cómo el diablo abandona los cuerpos, pero sin embargo es un don extenuante, agotador, que exige entrega, preparación, oración, santidad. Exige, hermano. Y entonces llega un momento en que ese mismo don cansa, porque la gente lo llama a las 2, 3, 4 de la mañana. Usted no puede descansar porque siempre va a tener un proceso de liberación, porque el don es para provecho común. El don de sanación de milagros. Qué bonito es que Dios sane a la gente. Sin embargo, llega un momento en que la gente no lo deja comer, no le deja dormir, no lo deja descansar, no le deja caminar, hermano. No le deja tener una vida personal, porque los dones son para provecho común. Los dones no son para provecho personal, no son para provecho de cada persona, sino para ponerlos al servicio de la comunidad. ¿Me hago entender, sí o no? Sí. Los dones son para provecho común, para el servicio del
otro. Amén. Después San Pablo viene a dar una lista de algunos dones. Yo aquí quiero detenerme un poquitico, porque les quiero hoy traer dos agrupaciones de carismas. La primera agrupación la trae San Pablo. La teología paulina en cuanto a los dones la podemos resumir en 1 Corintios 12, en Romanos 12 del 3 al 8 y en Efesios 4 del 7 al 16. Podemos resumir en esos tres versículos o en esas tres perícopas los dones espirituales. Yo me voy a quedar con la categoría que nos da San Pablo. Vea, San Pablo en estos tres versículos bíblicos que siguen, en el 8, en el 9 y en el 10, nos da a nosotros 9 dones espirituales que los agrupan algunas personas, entre ellos el padre Peter Sander, los agrupan en 3 grandes grupos: dones de hablar, dones de poder y dones de saber. Yo leo el don y usted me cuenta el número. Escúcheme muy bien. Porque a uno se le da por el Espíritu palabra de sabiduría, 1. A otro palabra de ciencia, 2. A otro don de la fe, 3. A otro carisma de curaciones, 4. A otro poder de milagros, 5. A otro profecía, 6. A otro discernimiento de espíritus, 7. A otro diversidad de lenguas, 8. Y a otro don de interpretarlas. 9. ¿Cuántos dones nos da San Pablo aquí en estos 3 versículos? 9. ¿Y cuántos dones son en total? ¿Cuántos son? 50. ¿Y cuántos nos propone San Pablo? 9, porque San Pablo dice en algunos biblistas que dan 3 grupos de 3. 3 por 3, 9. El grupo de hablar, dice San Pablo, palabra de sabiduría, palabra de ciencia y don de lenguas. 3 dones que se pueden poner en la categoría de hablar. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia y don de lenguas. Otro grupo, el grupo de poder, don de curaciones, don de milagros y el don de la fe. La fe, dice San Cirilo de Jerusalén, es una, pero tiene 2 dimensiones. Una fe para creer y otra fe para hacer. ¿Cuál es la fe para creer? La fe que se utiliza y llega a nosotros por la aceptación de los dogmas, de las verdades reveladas, y entonces es un don de fe para saber. Pero hay otro don para hacer. El que tenga fe como un granito de mostaza le diría a esta montaña: muévete, y la montaña se moverá. Si tuvieras fe, dice el Señor, obrarías milagros iguales o mayores de los que yo hice. Es decir, una fe para hacer. Por eso en los dones de poder encontramos curaciones, milagros y don de la fe. ¿Me hago entender, sí o no? Sí. Ahora, hay otra categoría que son los dones de saber. Hablar, poder y saber. ¿Cuáles son los dones de saber? El primero, la palabra. ¿Cuál es? Por eso, pero ¿cuáles son los de saber? Profecía es uno, se sabe. ¿Sí o no? Discernimiento, que aparece aquí, se sabe. Y el don de interpretar las lenguas también se sabe. Profecía, discernimiento y don de interpretación de lenguas. ¿Qué significa el don de interpretación de lenguas? Que cuando la persona habla en lenguas en el Espíritu, otro tiene el don de entender lo que esta persona dice. Hay gente que dice en cuanto al don de lenguas: Padre, es que yo no sé lo que digo. Yo tampoco. No es que es un don de lenguas extrañas. Romanos 8:26, porque no sabemos orar como nos conviene, entonces el Espíritu Santo viene en ayuda de nuestra debilidad, con lenguas, gemidos inenarrables, inentendibles. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 1, aunque hable la lengua de los hombres, el español, el inglés, el alemán y la de los ángeles. ¿Cuál es la lengua de los ángeles? Lenguas extrañas, inenarrables, inentendibles, don de lenguas.
¿Cómo hace usted para entender? Hay gente, aquí para los servidores, ustedes son servidores, que dice, padre, es que está hablando como griego. Y usted sabe griego para saber que está hablando como griego. Ay, no, es que suena, ¿no? Que está hablando como francés porque habla así. ¿Usted acaso sabe francés para saber que está hablando francés? No, no. Don de lenguas es uno y tiene dos dimensiones. La xenoglosia, hablar lenguas extranjeras, y la glosolía o glosolalia, que es hablar lenguas extrañas. La xenoglosia se traduce, porque usted está hablando otro idioma, y la glosolía se interpreta a través de un don que se llama el don de interpretación de lengua. ¿Me hago entender, sí o no? Vean qué hermoso esto. 9 carismas, 3 grupos de 3. Hay un padre que hizo, o un laico, un predicador que hizo una agrupación de diferentes carismas que encuentran en la Biblia, diferentes a los que están en 1 Corintios capítulo 12. Es un ensayo de agrupación realizado por Salvador Carrillo. La renovación en el Espíritu Santo se llama el libro. Hace parte de la línea de teología pastoral en la página 59. Esto fue en el año 1984 en Bogotá, Colombia. Salvador Carrillo agrupa los carismas en diferentes módulos, en diferentes agrupaciones. A, B, C, D, E. 5 agrupaciones diferentes da este hombre. Vamos a ver cuáles son. El primer grupo, carismas de apostolado y enseñanza. Segundo grupo, carismas de conocimiento y de palabra. Tercer grupo, carismas de servicio. Cuarto grupo, carismas de poder. Y quinto grupo, carismas de estado de vida. 5 grupos que según Salvador Carrillo encontramos en toda la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento. Vamos a ver cuáles son los carismas de apostolado, de enseñanza y de gobierno. Dice, primero, apóstoles. 1 Corintios 12, 28 y Efesios 4, 11. Segundo, profetas. 1 Corintios 12, 28 y Efesios 4, 11. Tercero, pastores. Efesios 4, 11, Hechos 20, 28. Cuarto, maestros. 1 Corintios 12, 28, Romanos 12, 7 y Efesios 4, 11. Quinto, evangelistas. Efesios 4, 11, Hechos 21, 8. 6, episcopos, presbíteros y diáconos. Hechos 14, 23, 15, 2, 20, 17 y 28. Tito 1, 5, Filemón 1, 1. Y por último, diaconía en diferentes dimensiones. Hechos 1, del 1 al 6, Romanos 12, 7, Efesios 4, 12 y 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Es decir, estos carismas son los que hacen parte del grupo de apostolado, enseñanza y gobierno, que encontramos dentro del Nuevo Testamento, dentro de la Sagrada Escritura. Hay otro grupo, el B, carismas de conocimiento y de palabra. Aquí hay varios. Primero pone palabra de profecía, 1 Corintios 12, 10 y Romanos 12, 6, ahí está. Segundo, palabra de sabiduría, 1 Corintios 12, 8. Palabra de conocimiento o de ciencia, 1 Corintios 12, 8. Carisma de revelaciones, 1 Corintios 14, 26. Carisma de penetración de misterios, 1 Corintios 13, 2. Carisma de visiones, Hechos 2, 17 y Hechos 9, del 3 al 17. Carisma de discernimiento, 1 Corintios 12, 10 y 14, 29. La xenoglosia, que es hablar en lenguas extranjeras, Hechos 2, del 6 y 11 y Marcos 16, 17. Don de lenguas, carisma de lenguas o glosolalia, 1 Corintios 12, 10 y 29 y Hechos 10, 46 y Hechos 19, 6. Y por último, carisma de interpretar las lenguas, 1 Corintios capítulo 12, versículo 30. Ahí termina este grupo, este corpus de carisma de conocimiento de palabra, para entrar a un tercer grupo,
carisma de servicio. Aquí encontramos funciones administrativas como carisma, 1 Corintios 12, 28. Presidir la asamblea, Romanos 12, 8. Asistencia a las necesidades, 1 Corintios 12, 28. Exhortación y consuelo, Romanos 12, 2. Obras de misericordia, Romanos 12, 8. Distribución de los propios bienes, 1 Corintios 13, 13. Y entrega de la propia vida, 1 Corintios 13, 13. Carismas de conocimiento y de palabra. El cuarto grupo, carismas de poder. Vea, la fe, Hechos 14, 9 y 1 Corintios 12, 9. Carisma de curaciones, Marcos 16, 18 y 1 Corintios 12, del 9 y 28. Obras portentosas, obras de poder, Hechos 4, 30 y 1 Corintios 12, 10 y 28. Y exorcismos, Marcos capítulo 16, versículo 17. Ese es el grupo que propone como carismas de poder. Y el último, carismas de estado de vida, matrimonio. 1 Corintios 7, 7. Celibato, virginidad y soltería. Mateo 19, del 1 en adelante. Y vida consagrada, 1 Corintios capítulo 7, versículo 7 y el 34. Para cerrar este último y quinto grupo que da este hombre llamado Salvador Carrillo sobre los carismas que aparecen en el Nuevo Testamento. Y me imagino que si alguna persona hará un estudio más avanzado, se encontrará con diferentes carismas que aparecen a lo largo de la Sagrada Escritura. Ahora la pregunta que yo tengo es, ¿y nosotros que hemos recibido hoy oración, el Espíritu Santo, qué vamos a hacer? Hay gente que se pregunta, Padre, ¿cómo hago yo para que Dios me utilice a mí en un don? ¿Es malo, es pecado anhelar los dones, los carismas? Vea que no. La Biblia en 1 Corintios capítulo 12, versículo 31 dice, aspiren a los carismas superiores. Aspiren a los carismas superiores. Es decir, debemos desear que Dios nos use en X o Y don. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es quererlo, porque si el hombre no quiere, Dios tampoco puede. Hay gente que dice, Padre, a mí me gustaría que Dios me utilizara en la predicación. Pues pídaselo al Señor en oración, pídalo en oración. Segundo, lo que usted tiene que hacer es estudiar ese carisma en la Biblia, búsquelo. ¿Cómo lo utilizaba Jesucristo? ¿Cómo lo utilizaron los apóstoles? ¿Cómo lo utilizaron en la iglesia? Búsquelo. En los padres de la iglesia, en la teología de la iglesia. Aprenda sobre este don. Entre más sepa usted de un don, Dios más lo va a utilizar, porque Dios nos utiliza a través del conocimiento. Tercero, hermanos, busque la santidad. No solamente que Dios lo utilice a usted en los dones, sino que usted dé frutos en abundancia, porque los dones no santifican a nadie. Hay que buscar que Dios nos utilice, pero nos tenemos que preguntar dos cosas. Primero, ¿cómo utilizó Jesús este don? Y segundo, ¿por qué Jesús me está utilizando a mí? ¿Será que Jesús me está utilizando porque le tocó? ¿O porque soy agradable para Dios? Y esto es importante. Jesús me utiliza porque le tocó, porque no hubo otro que se parara ahí a orar, a predicar, a hacerlo y le tocó utilizarlo. ¿O Dios lo utiliza a usted porque es agradable para Dios? Qué bonito esto. Y cuarto, yo se lo digo, hermano, escúcheme muy bien. Hay que someternos a la Iglesia Católica, a la jerarquía de la Iglesia Católica, porque hay gente con dones que con un don fundan una iglesia y separan, mutilan el cuerpo místico de Cristo. Que la iglesia de la profecía, que la iglesia de la palabra, que la iglesia de la sanación. No, son dones y carismas que tienen que ser utilizados dentro del cuerpo místico de Cristo. Y por último, hay que ponerlo en función, porque los carismas son para provecho común. Nadie puede aprender a nadar por televisión ni por radio. Para usted aprender a nadar tiene que lanzarse, tirarse al agua, y así usted aprende a nadar. Cuando Dios empieza a utilizarlo a uno en un don, muchas veces pareciera lo contrario. Un ejemplo,
Los que anhelamos el don de sanación, que Dios nos utilice en el carisma de milagros, cuando usted le ora a un enfermo, el enfermo se le muere. Y eso es típico. Los que iniciamos en el carisma de exorcismo, usted le ora a la persona no se libera, le pasó a los apóstoles. El Señor bajaba de la transfiguración y no habían podido expulsar un demonio. Sin embargo, después vemos cómo solamente con la sombra de Pedro los enfermos sanaban, los oprimidos se liberaban, con los pañuelos de Pablo los demonios huían. A la medida que usted va utilizando el don, Dios más lo va madurando, más lo va utilizando para pasar de ser un don a convertirse en un ministerio. ¿Qué significa un ministerio? Cuando este don se pone al servicio del otro y se organiza para el servicio del otro, y Dios lo utiliza a uno de una manera permanente en ese don. ¿Me hago entender, sí o no? Aspiremos dones más elevados, dice la teología, ordinarios y extraordinarios, pero hagámoslo a través del corazón de la Virgen María, aquella mujer que fue llena del Santo Espíritu, aquella mujer que verdaderamente gozó de la presencia del Espíritu Santo de una manera extraordinaria por ser inmaculada. Pidámosle a ella, que es la primera carismática, la llena de dones, que ruegue e interceda por nosotros. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Póngase en pie en este instante en el nombre de Jesús.